esperamos ahí un tiempo prudencial, así que vamos a iniciar con nuestra clase del día. Así que les voy a compartir mi pantalla para que veamos el material del día. Entonces, aquí va mi presentación. Bien, entonces vamos a continuar hoy con el tema de los switches. Y para eso pues vamos a hablar acerca de la configuración de un switch. La presentación, pues como siempre, yo se las comparto ahí en Blackboard para que la tengan. Entonces, pues empezando, acá tenemos una imagen de un switch como ilustración nada más. Es la parte posterior de un switch. Entonces, pues en este capítulo vamos a iniciar hablando de cuáles son las funciones de Ethernet, que es el protocolo principalmente utilizado para las redes de datos, ¿verdad? Establecido en las redes de tipo LAN. Está solicitando entrar. Ahí está. Entonces, pues les decía que en las redes LAN el protocolo Ethernet es el más utilizado. Vamos a tratar de ver cuáles son las funciones que permiten a los switches interactuar y funcionar en las tramas de Ethernet. Vamos también a ver la configuración de un switch, que ya hemos visto pues algunas situaciones de las configuraciones generales, sobre todo de la parte de seguridad. ¿Verdad? Que la seguridad básica de un switch es muy importante para poder brindar servicios tanto de voz, video y datos de manera segura. Entonces, pues el protocolo conocido como el 802.3 es el protocolo que define Ethernet. Si ustedes se recuerdan, pues en las capas del modelo OSI, el protocolo Ethernet opera tanto parte de la capa física como la parte de enlace de datos. Entonces, Ethernet maneja la norma CSMA-CD, que significa Carrier Sense Multiple Access Collision Detect, que es una tecnología de detección de portadora con detección de colisiones. Las colisiones, pues, son choques de datos que se pueden dar en una red. Desde el punto de vista eléctrico son como cortocircuitos, ¿verdad? Y se dan cuando varios dispositivos tratan de enviar datos a la misma red de manera simultánea. Esto pues se daba principalmente en redes cableadas de tipo coaxial. En las redes actuales, basadas en switch, ya no se da el problema de la colisión, porque ya tenemos cableados independientes para cada conexión, para cada interfase. Permítanme.
Perdón, por ahí estaban entrando todavía algunos, así que ya entraron. Bueno, entonces hablábamos de el sistema CSMA-CD, que es un sistema de detección de portadora con detección de colisiones, que es un sistema utilizado pues para evitar que se den colisiones dentro de una red y es manejada por el protocolo Ethernet. La comunicación de Ethernet pues básicamente se da de tres tipos: la unicast, la broadcast y la multicast. Una comunicación unicast pues es aquella que se da de un host a otro host, es decir, a usuarios o a hosts específicos dentro de la red. Por otro lado, un broadcast, como ustedes recuerdan, pues es una comunicación que se da en el envío de una trama que va dirigido a todas las direcciones IP dentro de la red. Y por último tenemos el multicast, que es una comunicación dirigida hacia un grupo específico de hosts o clientes. Una trama de Ethernet pues consta de los siguientes campos que lo conforman. Dentro de estos campos tenemos en primer lugar el preámbulo y el delimitador de la trama. Este pues tiene una longitud de 7 bytes y adicionalmente pues un byte es utilizado para la sincronización. Disculpen.
Perdonen, jóvenes. Aquí estoy de vuelta. Entonces estábamos hablando de la trama de Ethernet. Entonces, pues aquí tenemos una descripción de los diferentes campos que componen el encabezado de una trama de Ethernet. Bien, por otro lado, pues vamos a ver de que existen diferentes configuraciones tanto para el uso de switches como para el uso de hubs y otros dispositivos. Una configuración half duplex, que también la conocemos como semiduplex, es aquella comunicación en donde solo tenemos un canal físico de comunicaciones y entonces, pues al ser este un canal unidireccional, de alguna manera hay que controlar, y para eso sirve el método CSMA-CD, para controlar quién transmite y quién recibe en cada momento. Entonces, pues, en el sistema half duplex se tiene un flujo de datos unidireccional, por lo que hay un alto potencial para colisiones, ¿verdad? Es un tipo de conectividad que se utilizaba en hubs. Ya hoy en día, pues los hubs han dejado de utilizarse para evitar ese tipo de problemas. Y se han utilizado en cambio switches, pues que nos garantizan una mejor conectividad. Entonces, pues la configuración half duplex se utilizaba cuando utilizábamos hubs. Hoy en día utilizamos switches, por lo que sí es posible tener una comunicación full duplex, de tal manera que estas comunicaciones pueden ser punto a punto, en donde cada puerto de switch está dedicado a un host, eliminando por completo pues el problema de las colisiones, ¿verdad? Entonces pues es un sistema libre de colisiones y por lo tanto no es necesario el circuito de detección de colisiones. Ahora bien, los puertos de los switches pues se pueden configurar de diferente forma. Acá tenemos tres tipos de configuración que pueden tener. En este ejemplo está dado para un switch Cisco de la línea Catalyst 2960. Bueno, esas ya son datos comerciales, ¿verdad? Pero muchos switches, recordemos, que fueron basados en los estándares de Cisco. Por eso es de que, aunque es comercial, nos interesa conocer esta información. Las tres configuraciones que nos permiten son las que tenemos acá. La primera es auto. Permite que los dos puertos se comuniquen para decidir el modo. Es decir, estos se sincronizan entre sí y automáticamente pues se configuran. Luego tenemos la forma full, que es el full duplex. En este caso pues establece que la comunicación va a ser full duplex. Y si lo configuramos en modo half, pues lo va a configurar como half duplex. Dentro de los problemas detectados dentro de las redes, se da mucho el tema de que los configuran en modo auto, es decir, de autodetección. Sin embargo, esta forma o esta modalidad da problemas porque en ciertas ocasiones los puertos tienden a bloquearse o a quedarse inhibidos. Entonces, alguna solución que se ha encontrado para este problema es utilizar los puertos en modo full duplex, en donde le estamos indicando al switch de manera directa que funcione en modo full duplex. Pero bueno, estos son tres tipos de configuración que pueden configurarse en los puertos de los switches. Bien, otra configuración muy común en la actualidad es la auto MDIX. Si ustedes se recuerdan, pues teníamos cierta configuración para la interconexión, por ejemplo, entre un switch y un router, de un switch a una computadora y de un switch a otro switch. De tal manera que basados en eso, elegíamos el tipo de cable que íbamos a utilizar, si era cable recto o era cable cruzado. Por ejemplo, entre dos dispositivos del mismo tipo teníamos que usar cable cruzado y entre dos dispositivos diferentes teníamos que usar cable recto. Entonces, de un switch a otro switch teníamos que usar
cable cruzado. Y de un switch a una computadora, cable recto. Sin embargo, si le habilitamos la función auto MDIX, lo que hacemos es de que el switch detecte de manera automática el cable que se está utilizando. Si se dan cuenta, las computadoras modernas, si hablamos de las laptops, ya no se preocupan ustedes tanto por el tipo de cable, si es recto o cruzado, porque estas ya traen configurado de fábrica el modo auto MDIX, que lo que hace es autodetectar la conexión. Entonces no importa si ustedes usan cable recto o cruzado, el puerto electrónicamente, internamente, hace el cruce, ¿verdad? Entonces, pues, este cambio se puede usar en línea de comandos, cuando configuramos los puertos del switch. Entonces, pues, es muy importante que se les quede que es el auto MDIX. Bien, los switches poseen internamente unas tablas conocidas como tablas MAC o tablas de direcciones MAC. De tal manera que un switch sabe en cada momento qué dispositivos están conectados a él de manera directa. Permítanme. Perdón. Entonces les decía de que un switch tiene su tabla de direcciones MAC y de esa manera sabe qué dispositivos tiene directamente conectados hacia él. Cada host que está conectado a un switch, ya sea una computadora o sea otro switch, pues de manera continua va a estar reportando y enviando al switch su dirección MAC. De tal manera que el switch refresca esa tabla de direcciones MAC de manera constante. Y de esa manera, pues saber que el dispositivo no se ha desconectado o que sigue conectado a él. De tal manera que existe forma de poder visualizar cuáles direcciones MAC están conectadas a cada switch. La semana pasada también les mencionaba de que podía realizarse un filtro por MAC, en el que podíamos bloquear a ciertas direcciones MAC o permitir la conexión solo de ciertas direcciones MAC. Eso es posible gracias a la tabla de direcciones MAC que posee nuestro switch. Sí, entonces, pues, de igual manera, los puertos donde no hay nada conectado, el switch va a detectar que no hay ninguna dirección MAC reportada. Y de esa manera, pues, sabe de que en ese puerto o en esa interfaz no hay ningún host activo. Bien, el ancho de banda y rendimiento que puede haber en un switch, pues va a depender de cuántos usuarios estén conectados al mismo o cuántas redes se estén manejando en el mismo switch. Y para eso, pues se maneja el dominio de colisión. Eh, el dominio de colisión, pues se manejaba más cuando trabajábamos con hubs. En el, perdón, en el uso de switches ya no tenemos un dominio de colisión, sino que solo un dominio de broadcast. De tal manera que cada dominio de colisión en la actualidad, pues se da únicamente entre el host y el switch. Podríamos decir que ya no es un problema que nos afecte tanto. Ahora bien, si bien es cierto, no tenemos dominios de colisión, sí manejamos dominios de broadcast. Entonces los switches eh, van a ser los encargados de propagar los dominios de broadcast. Es decir, cuando una computadora envía un broadcast, lo que le está pidiendo al switch es de que replique esa información hacia todos los puertos que tiene conectados. Entonces le llamamos dominio de broadcast
al alcance que tiene dentro de la red el poder llegar a todos los dispositivos. Entonces los switches son los dispositivos que reenvían los broadcasts. El switch por sí mismo también envía broadcast a todos los dispositivos conectados. Por ejemplo, a cada cierto tiempo envía un broadcast solicitándole a todos los dispositivos que le manden su dirección MAC. Y de esa manera, pues, confirmar que siguen estando conectados hacia él. Otro concepto importante que debemos tomar en cuenta en la configuración de los switches es la latencia de la red. ¿Pero qué es la latencia? Bueno, pues la latencia es el tiempo que le toma a una trama o a un paquete hacer el recorrido desde la estación origen hasta su destino final. Los usuarios de las aplicaciones basadas en redes experimentan la latencia cuando tienen que esperar varios minutos para obtener acceso a la información almacenada en un centro de datos, o cuando un sitio web tarda varios minutos en cargar el explorador. Entonces, la latencia depende por lo menos de 3 factores. El primero es el tiempo que le toma a la NIC. La NIC es la tarjeta de red, o sea, la Network Interface Card, o sea, tarjeta de interfaz de red, ¿verdad? Entonces, pues ese tiempo desde la tarjeta de red hasta que llega a la tarjeta de red de su destino. Entonces, ese tiempo o ese retardo que se da entre ellos es lo que conocemos como la latencia. El retardo de propagación real, ya que la señal tarda en recorrer el cable, normalmente este es de unos 0.556 microsegundos por 100 metros para categoría 5. O sea, cuando utilizamos cableado UTP, categoría 5, ese es el tiempo de retardo que el mismo cable nos provoca. Entonces, no solamente es el retardo de la velocidad propiamente del Internet, sino que adicionalmente los cableados o los medios de transmisión pues también ofrecen cierto retardo, o sea, contribuyen a incrementar la latencia. ¿Sí? Entonces, mientras más dispositivos hayan intermedios, más latencia va a haber en nuestra red. Bien, la congestión de la red. Existen varias causas que provocan la congestión de la red. Dentro de ellas están, por ejemplo, la tecnología de redes y computadoras que se estén utilizando. El volumen de tráfico que se esté manejando también va a provocar congestión de la red. Y ciertas aplicaciones con alta demanda de ancho de banda, pues también provocan congestión de la red. Entonces, son muchos los factores que provocan que se dé una congestión de red. Bien, existe lo que conocemos como segmentación de redes LAN, que es dividir una red en partes más pequeñas con el objetivo, pues, de reducir el dominio de broadcast. Por medio de switches podemos ayudar a reducir ese dominio de broadcast. El dominio de colisión, pues, como ya habíamos dicho, nos preocuparía solo si utilizamos hubs dentro de la red. Pero en la actualidad, pues ya casi no se usan, entonces no nos afecta tanto. Al momento, para el diseño de una red, tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos para la latencia de la misma. Cada dispositivo conectado dentro de una red va a generar latencia, de tal manera que si en un switch yo tengo 48 puertos disponibles, pues mientras más de esos puertos estén conectados, más latencia va a existir, ya que el switch tiene que manejar todo ese tráfico y todos esos requerimientos de manera simultánea. Entonces, pues mientras más grande sea un switch o mientras más puertos tenga, debería de tener
una capacidad de procesamiento también mayor para evitar que se dé la latencia, ¿sí? Ciertos dispositivos que operan en las capas OSI más altas también provocan latencia en la red. Por ejemplo, los routers. Cuando tenemos una red basada en routers, cada vez que mi paquete de datos pasa por un router, el router tiene que desempaquetarlo, analizarlo y luego volver a empaquetarlo. De tal manera que cada vez que pasamos por un router, estamos contribuyendo a la latencia de la red. Entonces, por eso cada vez más son más comunes las redes basadas solo en capa 2 en lugar de capa 3 para reducir o eliminar la latencia. Bien, para reducir o eliminar los cuellos de botella, pues también tenemos ciertas técnicas como el uso de múltiples puertos de comunicación. Aquí en la primera imagen que tenemos del lado izquierdo tenemos un solo servidor con una tarjeta de red de 1000 megabits por segundo, o sea, de 1 gigabit por segundo. Entonces, pues, si cada dispositivo quiere acceder al servidor, de alguna manera tiene que esperar su turno para poder acceder a él. Sin embargo, en la imagen del lado derecho vemos que ese mismo servidor, solo que tiene 5 conexiones, o por así decirlo, como que tuviera 5 tarjetas de red. En este caso, pues el ancho de banda se incrementa, ¿verdad? De tal manera que estaríamos ahí eliminando un cuello de botella. Entonces, pues existen técnicas por medio de los switches en las que podemos ampliar la capacidad o el ancho de banda con el uso de múltiples puertos o el uso de más puertos. Los métodos de reenvío de switch se dan ya que los switches tienen esa capacidad de almacenamiento y envío. Entonces, un switch de almacenamiento y envío recibe todas las tramas de datos que están recibiendo, calcula la CRC, que es el código de redundancia cíclica para verificación de errores, y verifica la longitud de la trama. Si la CRC y la longitud de trama son válidas, el switch busca la dirección de destino, la cual determina la interfaz de salida. Entonces se envía la trama por el puerto correcto. Entonces, pues los switches van a analizar cada trama que reciben los puertos y van a realizar esa tarea. Por otro lado, en el lado derecho tenemos de que si el switch está utilizando el método de corte, envía la trama antes de recibirla en su totalidad, ¿verdad? Como mínimo, la dirección de destino de la trama debe leerse antes de que la trama pueda enviarse. Entonces, pues son dos métodos que utilizan los switches. En el primero sería más lento porque tiene que analizar la trama antes de reenviarla, mientras que el método de corte, pues recibe la trama y antes de que ésta se haya completado, empieza a reenviarla a su destino. Bien, también tenemos la conmutación simétrica y la conmutación asimétrica. La conmutación asimétrica es la que permite un mayor ancho de banda, ya que está dedicado al puerto de comunicación del servidor para evitar que se produzca un cuello de botella. Esto pues brinda una mejor calidad en el flujo de tráfico, donde varios clientes se comunican con un servidor al mismo tiempo. Por otro lado tenemos la conmutación simétrica, en donde todos los puertos cuentan con el mismo ancho de banda. En este caso, pues la conmutación simétrica se ve optimizada por una carga de tráfico distribuida de manera uniforme, como en un entorno de escritorio entre pares. Entonces, dependiendo la aplicación que vayamos a tener, nos puede convenir más tener una conmutación simétrica o asimétrica, pero ya va a depender de la aplicación que le estemos dando. Acá tenemos un ejemplo, del lado izquierdo tenemos a la conmutación simétrica, en donde lo que podemos ver es de que todas las conexiones del switch trabajan a la misma velocidad.
Si miramos la imagen que está de la derecha más arriba, es una conmutación asimétrica. En este caso, el switch asigna diferente velocidad a cada interfaz que tiene conectada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un servidor, puede asignarle más prioridad y más ancho de banda a esa conexión del servidor que la de los hosts normales, ¿verdad? Entonces, pues, en casos como el de donde hay un servidor, sí nos conviene utilizar conmutación asimétrica. Bien, el buffer de memoria utilizado en el switch, pues, bien, el switch analiza parte del paquete, o sea, de la información que está llegando hacia él, pues la analiza ya sea en parte o en su totalidad, antes de enviarlo al host, ¿verdad? Mediante el método de reenvío. Pero el switch tiene que tener un buffer de memoria para almacenar de manera temporal ese paquete que está analizando. Un switch Ethernet puede utilizar una técnica de buffers para almacenar tramas antes de enviarlas. El almacenamiento en buffers también puede utilizarse cuando el puerto de destino está ocupado debido a una congestión. Entonces, pues es necesario que los switches también cuenten con una memoria temporal tipo buffer para soportar esas operaciones en las que tiene que esperar que el otro dispositivo acepte sus tramas o la información que le están enviando. Entonces, pues tenemos estos dos tipos, la memoria basada en puerto y la memoria compartida. La memoria basada en puerto, tendríamos de que en un buffer de memoria basado en puerto, las tramas se almacenan en colas, conectadas a puertos de entrada y de salida. Cuando la memoria es compartida, el buffer deposita todas las tramas en un buffer de memoria común, que comparten todos los puertos de switch. Entonces, esos serían los dos tipos de buffer de memoria con los que contamos. La conmutación de capa 2 y capa 3, pues operan en diferente capa del modelo OSI. La conmutación de capa 2, pues lo hace a nivel de enlace de datos, y la de capa 3, pues en capa de red. Entonces, los switches normales generalmente operan en capa 2, de tal manera que llevan a cabo procesos de conmutación y filtrado solamente basados en la dirección MAC, mientras que los switches más avanzados tienen la posibilidad de realizar ciertas funciones de capa 3. Al realizar funciones de capa 3, estos tienen la capacidad de analizar también la dirección IP hacia donde va dirigido nuestro paquete de datos, ¿verdad? Entonces era lo que les comentaba la semana pasada, de que hay switches que operan en capa 2 y capa 3, porque pueden realizar ciertas funciones que generalmente solo realizaría un router. Y pues se han diseñado de esta forma para incrementar la velocidad de procesamiento, para no tener que tener un switch y luego un router, sino que el mismo switch puede realizar ciertas funciones de la capa 3. Si comparamos a los switches de capa 2 y de capa 3, o mejor dicho, a los switches de capa 3 como un router, vemos que el enrutamiento de capa 3 lo soporta un switch de capa 3, al igual que un router. La administración de tráfico también la soportan los dos, pero el soporte de WIC, WIC llamamos a las tarjetas extraíbles que se pueden insertar en nuestro switch para crecimiento. Generalmente, como los switches no es esa su función principal, no soportan tarjetas WIC adicionales, mientras que un router sí. Los protocolos de enrutamiento avanzados, pues también, eso sí, solo forman parte de las características del router y no del switch. Y el enrutamiento por velocidad de cable es soportado únicamente por los switches de capa 3. Esta funcionalidad no la soportan
los routers. Bien, para poder entrar a un switch desde la línea de comandos, pues ya habíamos visto cuáles eran los modos en los que podían funcionar. Inicialmente, pues se recuerdan que con el comando enable podemos pasar al modo de privilegiado. Inicialmente, pues estamos en el modo de configuración, en el modo básico, y para llegar al modo exec, pues tenemos que subir de nivel por medio del comando enable, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el comando disable, que nos regresaría al estado actual, y sería el equivalente, pues, a escribir exit. Hablando, pues, de los comandos básicos que se ejecutan en un switch. Bien, de los modos de configuración, pues ya habíamos hablado de que inicialmente entramos al modo exec, entramos al modo básico, y para entrar al siguiente modo, pues escribimos el comando enable que ya habíamos visto en esta imagen. Pero el siguiente nivel es entrar a configurar directamente nuestras interfaces. Entonces, pues para eso utilizamos el comando configure terminal, que ya nos permite entrar directamente a configurar interfaces del puerto. Para buscar ayuda, pues utilizamos el signo de interrogación. Utilizando el signo de interrogación podemos obtener ayuda desde la línea de comandos. Y si queremos investigar sobre un comando específico, pues escribimos el comando y el signo de interrogación. Y de esa manera, pues podemos obtener una ayuda más especializada, ¿verdad? Creo que ya habíamos hecho la prueba la semana pasada o antepasada de la ayuda mediante el signo de interrogación. Bien, tenemos ciertos mensajes de error que nos va a dar la línea de comandos cuando escribimos nuestros comandos. Por ejemplo, si yo escribo un comando incompleto, pues me puede indicar de que no he ingresado suficientes caracteres para determinar o hacer que nuestro switch reconozca el comando, ¿verdad? Entonces, pues es necesario escribir el comando completo, aunque existe la funcionalidad de que nos acepte solamente parte del comando. O sea, aunque no esté completo, de alguna manera tiene una función de autocompletar. Siempre y cuando pues tenga por lo menos un cierto número mínimo de caracteres que identifiquen al comando. Bien, la sintaxis para poder ver el historial, para ver un buffer con el historial de comandos, podemos escribir el comando terminal history. En este caso, pues nos va a devolver un historial de las líneas de comando utilizadas. Si utilizamos el comando terminal history size 50, pues lo que va a hacer es especificar el número de líneas de comando que queremos que nos muestre, que puede ser de 0 a 256 líneas de comando. Entonces, pues este simplemente es un comando para ver el historial. Bien, para la secuencia de arranque de nuestro switch, pues dicha secuencia empieza con la memoria NVRAM. Entonces, el switch carga el software que está cargado en el sistema de arranque, en la memoria NVRAM. El cargador de arranque realiza la inicialización de la CPU a bajo nivel y luego realiza el POST, que es el proceso de encendido, en donde va probando el funcionamiento y la integridad de cada dispositivo al momento de encenderlo. Inicializa el sistema de archivos flash en la placa del sistema y carga una imagen predeterminada de software del sistema operativo en la memoria. Ya habiendo hecho eso, pues arranca el switch. El sistema operativo
se ejecuta utilizando el archivo config.txt, que está almacenado en la memoria flash del switch. Luego, el cargador de arranque puede ser de utilidad en la recuperación en el caso de un colapso del sistema operativo. O sea, queda una copia almacenada en esta memoria. Bien, para la preparación de un switch, pues ya habíamos visto que por medio de un cable de consola podíamos conectarnos. Y es lo que tenemos en esta descripción, pero ya hicimos la práctica. Entonces, pues para las configuraciones básicas de switch, tenemos acá un ejemplo. Cómo configurar la computadora. En este caso, pues se le está dando una determinada dirección IP. Y luego el switch, pues también tiene que tener configurada una dirección IP y los puertos pues también habilitados. Ya que si solo conectamos y encendemos el switch, pues no nos va a funcionar de manera directa. O sea, no es tan simple para que empiece a funcionar. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que tendríamos que configurarle a nuestro switch. Vamos a hacer la prueba. Entonces les voy a pedir que abran su Packet Tracer. Y ya teniendo el Packet Tracer, vamos a hacer una configuración únicamente entre una computadora y un switch. Vamos a configurar las direcciones IP que nos indican acá en esta imagen. Entonces a la computadora le vamos a configurar la dirección IP 172.17.99.12 con su máscara por defecto, ¿verdad? Y lo vamos a conectar al puerto del switch que nos indican acá, que sería el Fast Ethernet 018. Posteriormente, pues vamos a ver esta configuración, que serían los comandos necesarios para configurar las indicaciones de esta imagen. Bueno, abramos entonces el Packet Tracer.